Hola, buenos días. Tercer episodio de Charlando sobre el Tao, con mi libro ya. Vamos a pasar directamente a ver con qué nos encontramos. Verso 75, página 129, Gobernantes y el Pueblo, de mi edición de Tao para Todos. Que el pueblo pase hambre ocurre porque los gobernantes exigen excesivos impuestos. Por esto pasa hambre. El pueblo es difícil de gobernar porque los gobiernos mandan demasiado. Por esto no es fácil de gobernar. Si el pueblo es indiferente a la muerte, es porque vive con dificultad. Por eso es indiferente a la muerte. Quien vive con mucha dificultad no puede estimar la vida. Sin embargo, quien no trata con afán de conservar la vida es mejor que quien se afana por ella. Muy interesante. Tengamos en cuenta el contexto social, cultural, histórico en que supuestamente aparece este libro por primera vez. Tengamos en cuenta las traducciones y todo lo que hace la adaptación, pero la verdad es que es muy interesante. Vamos a tratar de abordarlo en su raíz. El pueblo, el hambre, gobernantes, impuestos, dificultad, excesiva autoridad, puede referirse lisa y llanamente de forma literalmente, en realidad se pronuncia literalmente, literal es una expresión errónea, bueno, aparte, ¿no? Lo dicho puede referirse directamente a lo que está escrito, es decir, lo que dice es lo que quiere decir, pero sin caer en ninguna clase de connotación política partidaria, porque en realidad política no es algo malo, la política sucede en toda interacción humana. Se relaciona muy mal el tema de la política porque el imaginario popular refiere a la política como profesión, a la política partidaria, pero política es, aparece es el arte de negociar, de interactuar con otros y de buscar un sentido de orden, ¿no? Bueno, pero para no irme por las ramas. La indiferencia a la muerte. Vivir con dificultad y falta de estima a la vida. Acá hay algo mucho más profundo que lo que dice de forma directa. En mi opinión y desde mi reflexión, el pueblo puede llegar a ser también nuestra mente, nuestro estado mental, nuestra paz. El hambre puede relacionarse también con la necesidad de inspiración, la necesidad de ver una luz en el camino, de cosas nuevas, de cambios. Los impuestos o el exceso de mandato puede ser al exceso de pensamiento también. En otras palabras, ¿quién es el gobernante? Uno. ¿Quién es el pueblo? Nuestro interior. Entonces, cuando vamos haciéndonos cada vez más difícil nuestra propia existencia, porque obviando lo difícil que es la vida cotidiana, con las responsabilidades, los costos de vida, las necesidades básicas más las necesidades
que nos han impuesto desde el consumo, ¿no? Por ejemplo, la necesidad básica de la sed se satisface con agua, pero nos han instalado la necesidad sobre distintas clases de bebidas, jugos, bueno, y así podría seguir. Acá no está en discusión, no de mi parte al menos, eh, ni en debate los distintos sistemas de gobierno, ni cómo se manejan acá. Estamos haciendo un abordaje de autoconocimiento filosófico, que tampoco excluye al 100% el tema de la vida política, la vida ciudadana, pero puntualmente, si mis pensamientos permanentemente están exigidos, están ligados a pautas de comportamiento rígidas, si mi necesidad de aprendizaje, si mi necesidad de espontaneidad, de creación, mi hambre, nunca satisfecho, llega un momento que se produce ese desbalance, hay un desequilibrio. Por lo tanto, pasada ese umbral, viene la desilusión, viene el desencanto, viene la indiferencia. Y este aquí el famoso, el desprecio por la vida. O mejor dicho, el desprecio, o sea, indiferencia ante la muerte. Es como que la persona se instala en un punto tal de apatía que después le cuesta muchísimo regresar por sí misma y tratar de darle vida a su propio yo interior. También habla de quien no trata con afán de conservar la vida es mejor que quien se afana por ella. ¿Qué significa afanarse? No estamos hablando del lunfardo, la expresión lunfarda o vulgar de robar, hurtar. Afán, afanarse, afán, deseo, ganas, eh, impulso, ¿no? No son, eh, no son significaciones literales. Pero bueno, hablando de esto, conservar la vida. A veces conservar la vida refiere a no salirnos de nuestra zona de confort, instalarnos en algo que nos duele o nos perjudica, porque es más fácil, es algo conocido. Hay mucho para decir y reflexionar. Hasta acá llego yo. Cada quien, desde su lugar y su interés, que continúe si quiere con el análisis, con la reflexión. Y si les sirve para echar un poquito de luz, bienvenido sea. Que estén bien.